Mi padrastro me dijo que yo no valía nada. Y mi madre simplemente se quedó en silencio. Ese fue el momento en el que entendí algo que me tomó años aceptar: yo nunca fui parte de esa familia. Tenía 9 años cuando él llegó a nuestras vidas. Mi mamá lo presentó como una nueva oportunidad, como alguien que nos iba a cuidar, a darnos estabilidad. Se llamaba Ricardo. Al principio, todo parecía normal. Demasiado normal. Traía regalos. Sonreía mucho. Me llamaba campeón. Incluso recuerdo haber pensado, tal vez esto no será tan malo. Pero eso duró exactamente 2 semanas. La primera vez que me gritó fue por algo ridículo. Había dejado un vaso en la mesa. Solo eso. ¿Eres inútil o qué?, me dijo, con una voz que no le conocía. Me quedé congelado. No entendía qué había hecho tan mal. Miré a mi mamá esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Solo bajó la mirada. Ese día cambió todo. A partir de ahí, cada cosa que hacía estaba mal. Si hablaba mucho, era molesto. Si estaba callado, era raro. Si sacaba buenas notas, era lo mínimo. Si fallaba, era un fracaso. Ricardo tenía una habilidad especial para hacerme sentir pequeño, insignificante, invisible cuando le convenía, y un estorbo cuando necesitaba desahogarse. Tu papá te abandonó por algo, me dijo una noche. Seguro vio lo mismo que yo. Esa frase se me quedó grabada, como un eco constante. Empecé a cambiar. Dejé de hablar. Dejé de sonreír. Dejé de contarle cosas a mi mamá. Porque entendí algo muy claro: ella no iba a defenderme. Una noche, después de cenar, reuní valor. La encontré sola en la cocina. Mamá, Ricardo me trata mal. Ella suspiró, como si ya supiera lo que iba a decir. No exageres, él solo quiere educarte. Sentí algo romperse dentro de mí. Me insulta, me grita, me dice cosas horribles. Se giró hacia mí, molesta. Ya basta. No quiero problemas. Ricardo hace mucho por nosotros. Ese fue el momento exacto en que dejé de verla como mi refugio. Desde ese día, estuve completamente solo. Los años pasaron. Y las cosas no mejoraron. Empeoraron. Ricardo empezó a ser más agresivo. No solo con palabras. Empujones. Golpes accidentales. Castigos que nadie más veía. Y siempre era lo mismo. Si dices algo, nadie te va a creer. Y tenía razón. Porque cuando lo intenté, mi propia madre me llamó mentiroso. Pero lo que no sabía Ricardo, es que todo eso, todo ese odio, estaba construyendo algo dentro de mí. Algo que él jamás se imaginó. Y que un día, lo iba a destruir por completo. Hay algo que pasa cuando vives con miedo todos los días. Te adaptas. No porque quieras, sino porque no te queda otra opción. Yo dejé de intentar ser feliz en esa casa. Mi único objetivo era uno: no hacerlo enojar. Aprendí sus horarios, sus gestos, sus silencios, sus miradas. Sabía cuando venía de mal humor apenas escuchaba cómo cerraba la puerta. Sabía cuándo evitar la cocina, cuándo desaparecer, cuándo dejar de existir. En el colegio, nadie sabía nada. Para los demás, yo era el chico tranquilo, el que no hablaba mucho, el que siempre hacía su tarea, el que nunca causaba problemas. Pero la verdad era que estaba agotado. Dormía mal, comía rápido, siempre con tensión, porque cualquier cosa podía convertirse en una excusa. ¿Por qué masticas así? ¿Por qué te sientas como idiota? ¿Te crees muy inteligente o qué? Todo era motivo para humillarme. Y lo peor es que empecé a creerle. Hubo un momento en el que realmente pensé que tal vez yo era el problema, que tal vez sí era inútil, que tal vez sí merecía todo eso. Hasta que pasó algo que cambió todo. Tenía 14 años. Ese día llegué del colegio con una nota. Había sacado la mejor calificación en matemáticas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al orgullo. Pensé, tal vez esta vez será diferente. Tal vez, si veía que hacía las cosas bien. Grave error. Llegué a la casa. Ricardo estaba sentado viendo televisión. Saqué la mejor nota del curso, dije, con una pequeña sonrisa. Él ni siquiera me miró. Y me quedé en silencio unos segundos. Es que, quería mostrártelo. Dejó el control en la mesa, suspiró y por fin me miró. Pero no con orgullo. No con interés. Con desprecio. Eso no sirve de nada. Sentí que algo se apagaba dentro de mí. En la vida real nadie te va a aplaudir por numeritos. Mi mamá estaba ahí, escuchando todo. No dijo nada. Otra vez. Apreté el papel con fuerza. No te emociones por tonterías, continuó. Gente más inteligente que tú fracasa todos los días. Esa noche, no lloré. Y eso fue raro, porque siempre lloraba.
pero esta vez no. Esa vez sentí algo diferente. Rabia. Una rabia fría. Silenciosa. Por primera vez, no quería que me aceptara. Quería demostrarle que estaba equivocado. Pero no para que me quisiera, sino para romper todo lo que él creía sobre mí. Esa fue la primera vez que dejé de querer aprobación y empecé a construir algo en secreto. Porque entendí algo muy importante: si seguía siendo el mismo, iba a seguir siendo su víctima. Pero si cambiaba, si me volvía alguien que él no podía controlar, entonces tal vez, solo tal vez, algún día, yo tendría el control. Y lo que pasó después fue algo que ni él, ni mi madre, estaban preparados para enfrentar. La rabia no desaparece. Se transforma. En mi caso, se volvió silencio. Pero no un silencio de miedo. Un silencio peligroso. Dejé de responderle. Dejé de intentar agradarle. Dejé de buscar a mi mamá. Simplemente, empecé a vivir como si ellos no existieran. Pero por dentro, estaba cambiando. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa. Decía que tenía tareas. Que tenía trabajos en grupo. Mentía. Lo único que quería era no estar ahí. Fue en esos días cuando conocí a Roberto. Era todo lo contrario a mí. Seguro. Directo. De esos que no se dejan de nadie. Nos hicimos amigos rápido. No sé por qué, pero con él podía hablar. Un día, después de clases, me preguntó algo que nadie nunca me había preguntado: ¿por qué siempre pareces listo para correr? Me quedé en silencio. Intenté negarlo. Como siempre. Pero esta vez, no pude. Le conté. No todo, pero lo suficiente. Roberto no se rió. No dudó. No me miró con lástima. Se enojó. Eso no es normal, dijo. Eso es abuso. Esa palabra me golpeó fuerte. Abuso. Nunca lo había dicho así. Nunca lo había visto así. Porque cuando vives dentro de algo, lo normalizas. Pero escucharlo de alguien más, lo cambia todo. ¿Y qué quieres hacer?, me preguntó. No supe qué responder. Porque la verdad es que nunca había pensado en hacer algo. Solo sobrevivía. Pero esa conversación plantó algo en mi cabeza. Una idea. Tal vez no tenía que aguantarlo para siempre. Tal vez podía hacer algo al respecto. Esa noche llegué más tarde de lo normal. Ricardo estaba esperándome. Sentado. En silencio. Eso nunca era buena señal. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin levantar la voz. En el colegio. Mentí. Se levantó despacio. Caminó hacia mí. Te pregunté algo. Lo miré. Directo a los ojos. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Ya te respondí. El silencio que siguió fue pesado. Mi mamá estaba en la cocina. Mirando. Como siempre. Sin hacer nada. Ricardo apretó la mandíbula. ¿Así me hablas ahora? Antes, yo habría bajado la cabeza. Habría pedido perdón. Pero no esta vez. No te estoy faltando el respeto. Fue sutil, pero suficiente. Su expresión cambió. Ese fue el momento exacto en el que entendió algo. Yo ya no era el mismo niño. Y eso le molestó. Mucho. Sin previo aviso, me empujó. Fuerte. Choqué contra la pared. Mi corazón empezó a latir rápido. Pero no por miedo. Por adrenalina. Mientras vivas en esta casa, haces lo que yo digo. Respiré hondo. Y dije algo que ni yo sabía que tenía dentro. Entonces tal vez no debería vivir aquí. El silencio fue absoluto. Mi mamá dejó caer algo en la cocina. Ricardo me miró, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pero yo sí. Porque en ese momento, crucé una línea. Una de la que ya no podía volver. Y lo peor es que no tenía idea de lo que eso iba a desatar. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian tu vida para siempre. Esa noche, yo tomé una. Después de decirle que tal vez no debería vivir ahí, el ambiente se volvió irrespirable. Ricardo no gritó. No hizo un escándalo. Y eso fue peor. Porque cuando él se quedaba en silencio, significaba que algo grande venía. Perfecto, dijo finalmente. Si no quieres vivir aquí, entonces no lo hagas. Mi corazón se aceleró. Pensé que era una amenaza vacía. Hasta que caminó hacia mi cuarto y empezó a sacar mis cosas. Rápido. Sin cuidado. Mi ropa. Mis cuadernos. Mis pocas cosas personales. Todo terminó en el suelo de la sala. Recoge tus cosas. Lo dijo sin emoción. Como si estuviera hablando con un extraño. Miré a mi mamá. Ahí estaba. De pie. Mirando todo. Esperando, rogando en silencio que dijera algo. Cualquier cosa. Mamá. Mi voz salió débil. Por favor. Ella bajó la mirada. No compliques más las cosas.
Sentí como si me hubieran golpeado más fuerte que cualquier empujón, porque en ese momento entendí algo definitivo. Ella lo eligió a él, sobre mí, sobre su propio hijo. Tragué saliva, y algo dentro de mí se rompió por completo. No grité, no lloré, solo asentí. Está bien. Empecé a recoger mis cosas. Cada prenda, cada objeto, se sentía como si estuviera enterrando una parte de mi vida. Ricardo me observaba, con esa misma mirada fría. Así es mejor, dijo. Te hará bien aprender cómo es el mundo real. No respondí, porque si hablaba, sabía que iba a explotar. Y no podía darles ese gusto. Salí de la casa con una mochila y una bolsa de ropa. Nada más. Eran casi las 10 de la noche. Hacía frío. Y no tenía a dónde ir. Caminé sin rumbo, intentando no pensar. Pero los pensamientos llegaban igual. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy a dormir? ¿Y si nadie me ayuda? Sentí miedo. Mucho. Pero no era el mismo miedo de antes. Este era diferente. Era real. El tipo de miedo que te obliga a reaccionar. Y entonces recordé a Roberto. Saqué mi celular. Manos temblando. Le escribí. ¿Puedo quedarme contigo hoy? Pasaron unos segundos. Luego respondió. Ven, ya. Ese mensaje fue lo único que evitó que me derrumbara en ese momento. Llegué a su casa casi corriendo. Cuando abrió la puerta, ni siquiera preguntó. Solo dijo, pasa. Y eso fue todo. Esa noche dormí en un colchón en el suelo. Pero fue la primera vez en años que dormí sin miedo. Sin gritos. Sin tensión. Sin sentir que en cualquier momento todo iba a explotar. Pensé que lo peor ya había pasado. Que salir de esa casa era el final de mi sufrimiento. Pero estaba equivocado. Porque lo que no sabía es que Ricardo no había terminado conmigo. Ni de lejos. Los primeros días fuera de esa casa fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. En casa de Roberto todo era distinto. Su mamá me hablaba con respeto. Me preguntaba si tenía hambre. Incluso, me sonreía. No estaba acostumbrado a eso. Al principio me sentía incómodo. Como si no perteneciera ahí. Pero poco a poco, empecé a relajarme. Volví a concentrarme en el colegio. Volví a dormir bien. Incluso, volví a sentir algo que creía perdido, paz. Hasta que todo se vino abajo. Una tarde, al salir del colegio, había un patrullero afuera. 2 policías. ¿Y mi nombre? ¿Eres tú? Preguntó uno de ellos. Sentí un nudo en el estómago. Sí. Se miraron entre ellos. Necesitamos que nos acompañes. El mundo se me cayó encima. No hice nada. Solo ven con nosotros. La gente empezó a mirar. Susurros. Miradas incómodas. Vergüenza. Subí al patrullero con el corazón latiendo a 1000. No entendía nada. Hasta que llegamos. Y lo vi. Ricardo. De pie. Tranquilo. Como si ya supiera cómo iba a terminar todo. Mi mamá estaba a su lado. Y no me miraba. Un oficial habló. Tu padrastro ha presentado una denuncia. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué? Robo. Esa palabra me dejó helado. Dice que te llevaste dinero y objetos de valor antes de irte. Negué con la cabeza. Eso no es verdad. Pero Ricardo sonrió. Esa sonrisa, la conocía. Era la misma que usaba cuando sabía que tenía el control. Te di todo, y así me pagas, dijo con voz calmada. Quise gritar. Quise decir la verdad. Pero mi voz no salía. Revisamos la casa, continuó el oficial. Faltan varias cosas. Miré a mi mamá. Esperando, rogando. Pero solo dijo, yo también lo vi llevarse cosas. Ahí, todo se rompió. No solo mi hogar. No solo mi pasado. Mi propia madre, acababa de mentir contra mí. Sentí una mezcla de dolor y rabia que no puedo explicar. Eso no es cierto, susurré. Pero ya no importaba. Porque en ese momento, yo ya era el culpable. Me sentaron. Me hicieron preguntas. Y Ricardo, solo observaba. Disfrutando cada segundo. Pero entonces, algo pasó. Algo que él no esperaba. Eso no es verdad. Una voz. Firme. Todos se giraron. Era Roberto. No estaba solo. Su mamá venía con él. Y en su mano, tenía algo. Un celular. Tenemos pruebas, dijo. Ricardo frunció el ceño. Por primera vez, su expresión cambió. Y en ese momento, entendí algo. Tal vez, esta vez, no iba a estar solo. Pero lo que nadie sabía, era que esto, solo estaba comenzando. Y lo que saldría a la luz después, iba a destruir mucho más que una simple mentira. El ambiente en esa sala cambió por completo. Hace unos segundos, yo era el culpable.
El ladrón. El problema. Y ahora, todas las miradas estaban sobre Roberto. ¿Qué pruebas?, preguntó el oficial. Roberto avanzó sin dudar. No robó nada, dijo firme. Ese día estuvo conmigo todo el tiempo. Ricardo soltó una pequeña risa. ¿Y eso qué prueba? Roberto levantó el celular. Esto. Lo desbloqueó. Buscó un video. Y lo puso frente al oficial. Cámaras de mi casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ese día llegó en la tarde y no salió en toda la noche. El oficial observó el video en silencio. Se veía claro. Yo entrando. Dejando mis cosas. Sentándome. No había forma de que hubiera estado robando en ese horario. El ambiente se volvió incómodo. Pero Ricardo no se movió. Eso no demuestra nada, dijo. Pudo haberlo hecho antes. Pero Roberto no había terminado. Hay más. Cambió de video. Este era diferente. Era de afuera. De la entrada de su casa. Se veía la hora. Y luego, algo que hizo que todo se congelara. Yo llegando, con mis cosas. Una mochila. Una bolsa de ropa. Nada más. El oficial frunció el ceño. ¿Eso es todo lo que traía? Roberto asintió. Sí. Y puedo mostrar más días si quiere. Silencio. Pesado. Incómodo. Por primera vez. Ricardo no tenía respuesta inmediata. Pero lo que realmente cambió todo, no fue eso. Fue lo que dijo la mamá de Roberto. Ella dio un paso al frente. Yo también quiero declarar algo. Su voz era tranquila, pero firme. Este chico llegó asustado. No como alguien que acaba de robar. Miró directamente a Ricardo. Llegó como alguien que estaba escapando. Esa palabra golpeó fuerte. Escapando. El oficial volvió a mirarme. Y esta vez, no como sospechoso, sino como alguien que tal vez estaba diciendo la verdad. ¿Quieres explicar eso?, me preguntó. Sentí un nudo en la garganta. Miré a mi mamá. Seguía ahí. En silencio. Pero esta vez, no sentí tristeza. Sentí claridad. Respiré hondo. Y por primera vez en años, hablé sin miedo. No me fui, me echó. Se hizo un silencio total. Durante años me ha tratado mal. Me grita, me humilla, y nadie hizo nada. Mi voz temblaba. Pero no me detuve. Ese día me sacó de la casa. No me llevé nada, porque no tengo nada. Miré a mi mamá. Y ella lo sabe. El oficial giró hacia ella. ¿Es cierto eso? El momento más largo de mi vida. Mi corazón latía con fuerza. Porque sabía que esta vez todo dependía de ella. Mi mamá levantó la mirada lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía nerviosa. Miró a Ricardo. Luego a mí. Dudó. Ese pequeño instante dijo más que 1000 palabras. Porque en ese momento supe que la verdad estaba a punto de salir. Pero lo que no esperaba era que lo que ella iba a decir después iba a cambiar todo, de una forma que nadie en esa sala estaba preparado para enfrentar. El silencio en esa sala era insoportable. Todos estaban mirando a mi mamá, esperando. Yo también, pero no como antes. Ya no esperaba que me defendiera. Solo quería saber hasta dónde era capaz de llegar. ¿Es cierto lo que dijo?, repitió el oficial. Mi mamá tragó saliva. Miró a Ricardo. Y ahí lo vi. Ese pequeño gesto. Ese miedo en sus ojos. No era miedo a mí. Era miedo a él. Y por primera vez entendí algo que nunca había considerado. Mi mamá no solo estaba callando. Estaba atrapada. Pero eso no borraba nada. No borraba los años. No borraba el daño. Finalmente habló. Yo. Su voz tembló. Ricardo tensó la mandíbula. Habla bien, dijo en voz baja, pero firme. Ese tono, lo conocía. Era una advertencia. Mi mamá cerró los ojos por un segundo. Y entonces, lo dijo. Sí. El aire se me fue. Él no robó nada. Silencio total. Ricardo giró lentamente hacia ella. No sabes lo que estás diciendo. Pero ella continuó. Ricardo lo echó de la casa. Sentí algo extraño en el pecho. No era alivio. No del todo. Era tarde. Demasiado tarde. El oficial cambió su postura. Entonces la denuncia es falsa. Ricardo intentó intervenir. Esto es un malentendido, pero ya no tenía control. No, no lo es, interrumpió mi mamá. Y entonces, dijo algo que nadie esperaba. Y no es la primera vez. El mundo se detuvo. ¿A qué se refiere?, preguntó el oficial. Mi mamá respiró hondo. Hace años, ya hubo problemas. Miré confundido. No entendía. Ricardo ya había sido denunciado antes, por maltrato. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pero retiré la denuncia. Silencio. Por miedo. Ricardo explotó. Cállate.
pero ya era tarde. Muy tarde. Los oficiales se miraron entre ellos. Señor, necesito que se calme. Pero él ya no era el mismo hombre tranquilo. Ese control que siempre tenía, se estaba desmoronando. Y por primera vez, yo no era el que tenía miedo. Era él. Mi mamá siguió hablando. Pensé que iba a cambiar. Su voz se quebró. Pero nunca lo hizo. Esa frase cerró todo. Años de silencio. Años de dolor. Años de mentiras. Todo explotó en ese momento. Ricardo fue apartado. Seguía hablando. Negando. Intentando manipular. Pero ya nadie lo escuchaba. Porque la verdad ya estaba afuera. Y no había forma de esconderla otra vez. Me quedé ahí, en medio de todo. Sin saber qué sentir. Porque sí, finalmente se estaba haciendo justicia. Pero no borraba nada. No borraba mi infancia. No borraba el abandono. No borraba el hecho de que tuve que llegar hasta ese punto para que alguien dijera la verdad. Miré a mi mamá. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no me acerqué. Porque entendí algo en ese momento. Algunas heridas no se arreglan con una disculpa. Y lo que pasó después fue lo que realmente cambió mi vida, para siempre. Dicen que cuando todo se derrumba, algo nuevo empieza a construirse. Pero nadie te dice lo difícil que es estar en medio de ese proceso. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Ricardo fue retirado de la casa. Hubo investigaciones, declaraciones. Y por primera vez, su voz ya no era la única que importaba. Salieron más cosas. Vecinos que habían escuchado gritos durante años. Un antiguo reporte olvidado. Incluso registros que confirmaban lo que mi mamá había dicho. No era un caso aislado. Era un patrón. Y finalmente, todo lo alcanzó. No estuve presente cuando se lo llevaron definitivamente. No quise estarlo. Porque, para ser honesto, no necesitaba verlo caer. Yo ya había ganado algo más importante. Había salido. Había sobrevivido. Y eso, nadie me lo iba a quitar. Mi mamá intentó hablar conmigo. Varias veces. Mensajes. Llamadas. Incluso fue a la casa de Roberto. La primera vez que la vi después de todo, sentí algo extraño. No era odio. Era distancia. Mijo, dijo, con la voz rota. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. Porque durante años, no actuó como mi madre. Y ahora, quería volver a hacerlo. Lo siento, susurró. Perdóname por no haberte defendido. La miré en silencio. Había esperado esas palabras durante años. Y ahora que finalmente las tenía, no cambiaban nada. No necesitaba que me pidieras perdón, dije. Necesitaba que me defendieras. Se quedó en silencio. Y sus lágrimas no fueron suficientes. No puedo volver, continué. Fue difícil decirlo, pero era la verdad. Estoy bien ahora, lejos de todo eso. No insistió. Creo que en el fondo, sabía que ya era tarde. Y así, cerré ese capítulo de mi vida. Los meses pasaron. Me quedé viviendo con Roberto y su familia un tiempo. Terminé el colegio. Y por primera vez, empecé a pensar en mi futuro. No en sobrevivir. En vivir. Conseguí un trabajo. Pequeño, pero mío. Empecé desde cero. Sin miedo. Sin alguien diciéndome que no valía nada. Y poco a poco, empecé a reconstruirme. No fue fácil. Había días en los que recordaba todo, y dolía. Pero ya no me rompía. Porque entendí algo que me cambió por completo. Todo lo que me dijeron, nunca fue verdad. No era inútil. No era un problema. No era un error. Solo era un niño, intentando sobrevivir en el lugar equivocado. Y ahora, ya no lo era. Ahora era alguien que decidió, no volver a ser víctima nunca más. Y si algo aprendí de todo esto, es que a veces, la familia no es la que te toca. Es la que te demuestra que sí le importas. Y yo, finalmente, la encontré. Si te gustó la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video.